Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que no se estén volviendo totalmente locos ya con eso de estar en casas, de estar con la familia querido que queremos tanto, ¿verdad? Que nos vuelve medio loco cuando estamos ya tanto tiempo con la familia. Pero bueno, aprovechan. Esperamos que esto termine pronto. Pues ya vamos la tercera semana con servicio en línea y seguimos estudiando pues ese libro muy padre, muy bonito de Daniel. Es un libro complicado. Em, si tienen sus Biblias, si quieren buscar Daniel 7, perdón, Daniel. Recordamos que capítulos 2 y capítulo 7, Daniel nos da un panorama de pues, prácticamente la historia del mundo, empezando con Babilonia, luego Medo-Persa, luego Grecia y luego eh, Roma. Eh, en capítulo 8, eh, capítulo 8 habla más acerca de los reinos de Medo-Persa y también Grecia. Y también menciona un personaje que vendrá hasta el fin de los tiempos. Entonces podemos dividir este capítulo en profecía acerca de tres reyes. Eh, Como comentó Jaime, muchas personas piensan que Daniel fue escrito después porque describe tantos eventos con tanto lujo de detalle que es mucho más fácil pensar que él estaba describiendo la historia y no profetizando el futuro. Pero sabemos que nosotros sí creemos en un Dios que conoce el futuro y vemos en este libro que aunque algunos de estos eventos ya han pasado y para nosotros es historia, para Daniel todo fue eh, profecía, cosas que él todavía no veía. Recordamos que Isaías, cuando Isaías escribió en capítulo 53 de Jesús, para Isaías eso fue una cuestión todavía en el futuro. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Algunas observaciones antes de empezar con versículo 1. Vemos que el orden de los capítulos en Daniel no van según tiempo, no es cronológico. Vemos que capítulos 7 y 8 fueron escritos después de capítulo 4 y antes de que termina el reino de Belsasar en capítulo 5. También vemos que empezando en capítulo 8, otra vez el idioma en que Daniel escribe es hebreo. Algunos piensan que empezando con capítulo 8 estamos tratando eventos que tienen más que ver con la ciudad de Jerusalén, con el pueblo de Israel, que posiblemente los demás capítulos. Entonces que vemos esos datos. Eh, pues en versículo 1 dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Esa ciudad en el tiempo de Daniel no era una ciudad muy importante, era más que nada pues un pueblo grande. Pero más adelante esa ciudad iba a ser una ciudad muy importante, sobre todo en el reino de los persas. De hecho, vemos varias citas de esta ciudad en Nehemías 1 y también en Esther 1. Entonces, en esa visión, Daniel está en esa ciudad de Susa y dice que estaba atendiendo unos asuntos del reino. Entonces, versículo 3 dice: me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos.
uno de ellos era más largo que le había salido después. Entonces, ¿qué es eso? Pues vamos a ver que el mismo texto, más adelante en versículos 20 y 21, definen lo que es esa visión. Ok, otra vez aquí en Daniel 8 vemos símbolos, ¿verdad? Vemos un carnero y vemos un macho cabrío. El carnero es igual al oso en capítulo 7. Recuerden que el reino de Medo-Persa en capítulo 7 se definía como un oso con un lado un poco más alto. En ese reino de Media y Persia, Persia era la parte del reino que salió después, pero llegó a ser la parte más fuerte. Y aquí en esta profecía vemos que ese macho cabrío corresponde al leopardo en capítulo 7. Es Grecia. Y ese cuerno grande, como un unicornio casi, es el primer rey. Bueno, ese primer rey era Alejandro Magno, que conquistó el mundo conocido antes de la edad de 33 años. Un guerrero, un líder, un conquistador que con furia y con velocidad conquistó pues todo el reino de Medo-Persa y mucho más. Entonces, versículos 20 y 21 nos definen ese primer rey que es Alejandro Magno. Versículo 4 dice, me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podría hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar el carnero del poder del macho cabrío. Entonces ya mencionamos eso, que para Daniel todo eso era todavía futuro. Él estaba todavía en el reino de los babilonios, en Belsasar, cuando profetizó eso, pero él habla del reino de Medo-Persa y también el reino de Grecia bajo Alejandro Magno. Y ese primer rey, Alejandro Magno, precisamente hizo todo eso, conquistó en una forma muy rápidamente todo lo que pertenecía antes a Medo-Persa. En medio del capítulo 8, del 15 al 17, tenemos una visita del ángel Gabriel, y Gabriel está ayudando a Daniel cómo entender tantas cosas, tantas visiones, y vemos en los versículos que siguen que Gabriel sí le ayuda. De hecho, interpreta algunos de esos conceptos en cuanto a Medo-Persa y Grecia, aunque también hay partes de la visión que Gabriel no menciona, y tenemos que ver con pues el beneficio de la historia, algunos de los datos de estas profecías. Pero pues seguimos pues viendo las interpretaciones. Gabriel, uno de dos ángeles en la Biblia que vemos mencionado, el otro es Miguel. Okay, so vemos que ese cuerno grande, el primer rey del macho cabrío, es Alejandro Magno. Y versículo 8 y también versículo 22 nos indican que
que ese cuerno se rompe, se destruye en su mayor grandeza, su mayor fuerza. Y sabemos de la historia que Alejandro Magno, después de conquistar todo el mundo, murió. Murió probablemente como borracho, murió tal vez por traición a sus mismas tropas, pero murió a la edad de 33 años. Y cuando él muere, se divide su reino en 4 partes y sabemos muy bien los nombres de cada región, pero las 2 regiones que más nos interesa son el general en Egipto, Ptolemo, y también el general en la zona de Babilonia hasta Israel, que se llama Seleucio. Esos 2 generales peleaban por el poder, no contra un enemigo, sino contra ellos mismos, para ganar más poder y más gloria. Y eso afectaba mucho las condiciones de vida en Israel y Judá y en Jerusalén. Y vemos que el próximo rey, el segundo rey de este capítulo, el cuerno pequeño, es uno de los reyes del dominio de Seleucio, que llega a ser pues realmente un desastre, una persecución, una opresión, un rey muy muy malo, muy pagano en ese tiempo de los griegos. En el tiempo intertestamental vemos unos libros en la iglesia, en la Biblia que usa la Iglesia Católica, los Macabeos, que relatan algunos de los eventos de ese tiempo. Este gráfico pues nos da una idea de esas 4 regiones, y la línea entre los Ptolomeos y los Seleucios siempre cambiaba. En este mapa la zona de Israel está bajo los Ptolomeos, pero eso cambiaba mientras ellos peleaban. Vemos en capítulo 11 de Daniel, más adelante, una serie de conflictos entre esos dos reyes, los 2 griegos, pero los 2 con muchos deseos de conquistar más. Ya en versículo 9 y 14 vemos ese otro cuerno, y eso es la, digamos, presentación a ese segundo rey de este capítulo, que es muy interesante. Y ahí pueden ver algunas características. Un rey soberbio, un rey que profanó el templo, el santuario, y realmente un rey que trató de cambiar la adoración a Jehová, a Dios, por Júpiter, por Zeus, por los dioses griegos, y realmente trató de eliminar prácticamente el culto a Dios, al Dios verdadero en ese tiempo. Y aquí vemos en versículo 14 que su tiempo fue más o menos 1300 días, 2300 días, que es un poquito menos de 4 años. Entonces vemos en la historia que ese rey, y su nombre es Antíoco Epífanes, precisamente duró ese tiempo, y vamos a ver más datos acerca de ese personaje. Pues tal vez han escuchado la frase la abominación desoladora. Aparece un par de veces en la Biblia y hace referencia a lo que hace Antíoco Epífanes en capítulo 8, y también hace referencia de lo que hará otro personaje en un futuro. De hecho, Jesucristo mismo habla de eso en Mateo 24:15, y es lo que hizo Antíoco Epífanes es que entró en el templo y obligó a los sacerdotes que comieran puerco, ofrecía un puerco en el altar, y hizo y deshizo, mató mucha gente y causó un caos y una
pues una blasfemia muy muy grande. Y sabemos que también eso mismo hará otro personaje en un futuro, y ese es el anticristo. Aquí hay información también de ese evento en 167 antes de Cristo. Pues habla de eso también. Sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo en Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Y un tipo habla pues, de algo en el Antiguo Testamento que tiene su cumplimiento o su realidad más completa en el Nuevo Testamento, muchas veces en un sentido espiritual, pero también en una forma más completa. Y vemos que en Mateo Jesús habla precisamente de eso, y en un futuro va a ser el anticristo. Y precisamente hablamos de ese tercer rey en los versículos 23 hasta 26. Y aquí vemos varias frases: rostro al justo, maestro de la intriga, impresionantes destrozos, destruirá los poderosos y el pueblo santo, un rey soberbio, un rey orgulloso. Pero luego en el fin, ahí en 25, habla de que a fin de cuentas nuestro Señor, el príncipe de los príncipes, será victorioso y va a destruir ese rey. Y ese tercer rey se conoce como el anticristo. Como sabemos que este rey que describe en los versículos 23 al 26 es el anticristo, bueno, no lo dice así con palabras. Sin embargo, hay unas pistas. En versículo 17, el ángel Gabriel dice que estas cosas son para la hora final. También en estos versículos vemos que hacia el final de estos reinos, ahora si estamos hablando de todo el contexto de Daniel, pues el final de los reinos correspondería con la estatua de los metales, los dedos de barro mezclados con hierro, o sea, una manifestación final de los tiempos de los gentiles. Y en todas estas profecías Daniel está hablando de eso. Entonces vemos tres reyes en este capítulo, y podría ser que cada rey nos habla acerca de pues este tiempo final. En cuanto a Alejandro Magno, su ascenso al poder fue muy rápido, su conquista del mundo fue súper rápido. La gente que mataba, el control que él tenía sobre pues realmente todo el mundo conocido, y la influencia tremenda que tenía la cultura griega, nos habla pues del control del anticristo, del control que él tendrá sobre la economía, sobre pues también ese ascenso rápido. Imagínense un tiempo como ahorita, el coronavirus, ¿verdad? Que alguien llega, tal vez no una situación médica o patológica, pero otro tipo de problema a nivel mundial, y que alguien llegue y dice, yo tengo la solución. Vemos en la personalidad de Antíoco Epífanes, pues realmente un hombre dedicado a la maldad. Vemos una persona, un rey griego totalmente opuesto, totalmente agresivamente en contra del pueblo de Dios, agresivamente en contra de los, pues todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, y también es un reflejo de pues el personaje en un futuro que también sabemos que va a tener un odio hacia las personas, hacia la gente de fe, hacia el pueblo judío, hacia los cristianos, que su deseo
va a ser pues realmente un odio y que todo el mundo adore a él mismo. Es interesante cuando vemos esas profecías que vemos que el anticristo en Apocalipsis parece ser que se presenta en el templo de Dios. Tal vez de todos los detalles de la profecía es el único detalle que todavía no vemos como cumplido. Vemos una nación de Israel desde el año 48, 1948. Vemos pues muchas de las condiciones que nos habla los profetas y el mismo libro de Daniel, el mismo libro de Apocalipsis, ya la posibilidad de los medios viendo. Habla en capítulo 11 de Apocalipsis de los 2 testigos que mueren y dice que todo el mundo los ve y ve sus cuerpos, pues cosa que sería imposible hasta hace apenas. La cuestión del internet, el sistema de crédito y muchas cosas que vemos que de hecho la cuestión de aún implantar chips ya en el cuerpo humano, nanotecnología, muchas cosas. Y sabemos que el anticristo va a tener estas cosas a su disposición y va a usarlas para perseguir pues, al pueblo de Dios. ¿Qué quería el autor comunicar cuando estaba escribiendo esto Daniel a su pueblo? Bueno, recordamos que había una profecía de que el pueblo iba a estar afuera 70 años, el exilio de 70 años, una profecía de Jeremías. Y tal vez Dios a través de esta visión estaba diciendo a Daniel y también a él, a su pueblo y también a nosotros que pues sí, el pueblo iba a regresar, pero todavía faltan muchísimas cosas hasta el fin. Y las cosas a lo mejor se va a poner peor que antes de que se pongan pues bien, ¿verdad? Antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo para ya poner todo ya en orden. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones que podemos nosotros como cristianos en el año 2020? Pues vamos a pensarlo. Bueno, este capítulo 8 ha sido llenísimo de verdades, de profecía que va desde pues poco después de la vida de Daniel hasta realmente profecía que todavía no hemos visto nosotros, pero si hemos visto el cumplimiento de la profecía que ya pasó, con tanto detalle, podemos estar seguros que lo que todavía no se cumple, pronto se cumplirá. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos, pues realmente poner en práctica las verdades que hemos aprendido en este capítulo de Daniel? Bueno, primeramente, algo que me impresiona a mí muchísimo es el nivel de detalle, los detalles tan específicos y también el cumplimiento de la profecía, pero con lujo de detalle. Y sabemos que si la profecía que vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y lo que se ha cumplido es verdad, también podemos estar seguros que el resto de nuestra Biblia está también verídica, está inspirada por Dios y se va a cumplir. Si la Biblia habla de la salvación o si la Biblia habla de los eventos del porvenir, todo es verdad. También podemos ver que Dios tiene todo bajo su control, y aunque en pues el caso de Daniel, que estaba en exilio en otro país, o en el caso nuestro, que estamos ahorita pues lidiando con esta situación de un virus invisible que no vemos, que tenemos dudas y pues que tiene todo el mundo así preocupado, pues cuando vemos estas profecías podemos estar totalmente seguros que Dios tiene todo bajo su control. No hay nada de sorpresas para Dios.
Y como dice Filipenses, no se inquieten por nada, o sea, no debemos de preocuparnos, ¿verdad? Sino con toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo escribió eso pues, cuando estaba pues preso, ¿verdad? No importa la situación, podemos estar seguros que Dios, que Dios tiene todo bajo su control, todo está en su mano y nada sale de su control. También cuando vemos estas profecías, también vemos el mismo Mateo habla de que nos van a entregar para que nos persiguen y nos maltraten. Algunos de estas acciones pasan en el contexto de la tribulación, si es cierto, pero pues también hoy en día estamos pasando por tribulación. Nos están entregando en muchos países por ser cristianos y sabemos que eso va a ser una realidad más y más. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tendría yo vergüenza si de repente me dicen, él es seguidor de Jesús, ella es cristiana? Y por fin, Jesús mismo dice muchas veces, y también Pablo y Pedro, que debemos de estar velando, debemos de estar listos, debemos de estar preparados para su regreso. Si Jesús regresara esta semana, ¿me encuentra haciendo su voluntad o tendría yo vergüenza si me encuentra Jesús en un hábito o una acción pecaminosa? Entonces, pues yo les animo porque hemos realmente tocado pues puntos sobresalientes de este capítulo y pues realmente de este libro, Daniel. Sería mi ánimo y mi consejo que puedan regresar y leer con detalle, con una Biblia de estudio, con otros recursos para realmente profundizarte más en todo lo que tiene Daniel y Daniel capítulo 8. Que Dios los bendiga y pues esperamos vernos pronto.